La habitación quedó en silencio cuando Mara pronunció aquellas palabras. No era un silencio de paz, sino el que aparece justo antes de que una familia se rompa para siempre. Frente a ella, Norberto comprendía que las dos vidas que crecían en el vientre de su hija no solo eran sus futuras nietas, también eran las hijas de Luis Miguel, el hombre al que había jurado odiar por encima de todo. En un solo instante, el embarazo dejó de ser una noticia para convertirse en una guerra. Y mientras Mara abrazaba con fuerza la esperanza de convertirse en madre, su propio padre empezaba a imaginar la forma de impedir que aquellas niñas llegaran al mundo. Hola amigos, soy Miguel. Hay secretos que destruyen matrimonios, otros acaban con amistades, pero ¿existen verdades capaces de hacer estallar una familia entera? Y este episodio nos lleva precisamente hasta ese punto sin retorno, donde el amor, el orgullo y el odio chocan con tanta fuerza que nadie volverá a ser el mismo. Todo comienza con un ambiente cargado de tensión. Luena atraviesa uno de los momentos más desesperados de su vida. La posibilidad de que Norberto se lleve a Junior lejos de ella la consume por dentro. Cada minuto siente que el tiempo juega en su contra y que, si no hace algo, podría perder para siempre al hijo por el que ha luchado con todas sus fuerzas. Luis Miguel intenta tranquilizarla. La escucha, trata de encontrar una salida y procura transmitir una serenidad que ni él mismo posee. Conoce demasiado bien a Norberto y sabe que cuando toma una decisión movido por el resentimiento, resulta casi imposible hacerlo cambiar de opinión. No voy a dejar que te separen de Junior, le asegura con firmeza. Pero ni siquiera esas palabras logran aliviar la angustia de Luena. En el fondo presiente que hay algo mucho más grande moviéndose entre las sombras, una amenaza que todavía nadie consigue nombrar. Mientras tanto, Mara intenta recuperarse después del enorme sobresalto vivido horas antes. La discusión con Luena, la caída y el descubrimiento de su embarazo la han dejado emocionalmente agotada. Sin embargo, el verdadero peligro aún no ha comenzado. Norberto entra decidido a hablar con ella. Al principio parece un padre preocupado. Le pregunta cómo se encuentra, quiere saber qué ocurrió realmente con Luena y escucha con aparente calma las explicaciones de su hija. Mara intenta minimizar el enfrentamiento, convencida de que alimentar el conflicto solo traerá más sufrimiento para todos. Pero hay algo extraño en la mirada de Norberto. No observa a Mara como un padre que teme por su bienestar, la observa como un hombre que sospecha que alguien le está ocultando una verdad. Cada pregunta parece esconder otra intención. Cada silencio resulta más incómodo que el anterior. Entonces llega el momento que cambia completamente el rumbo del episodio. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Mara siente que el corazón deja de latir durante unos segundos. Había imaginado muchas veces esa conversación, pero jamás creyó que llegaría tan pronto. Su primera reacción es guardar silencio. No porque quiera mentir, sino porque sabe perfectamente que cualquier respuesta puede provocar una tragedia. Norberto intenta encontrar una explicación lógica. Cree que Arthur es el padre del bebé y por un instante incluso parece aceptar aquella posibilidad. Piensa que quizá ese embarazo todavía pueda unir una familia que lleva demasiado tiempo rota. Sin embargo, Mara baja lentamente la cabeza, respira con dificultad y destruye todas las esperanzas de su padre con una sola frase. No. Arthur no es el padre. El rostro de Norberto cambia por completo. La sorpresa da paso a una inquietud cada vez más oscura. Entonces, ¿de quién son? Mara siente que cada palabra pesa toneladas. Recuerda el amor que vivió con Luis Miguel, recuerda todo lo que ambos perdieron y comprende que el nombre que está a punto de pronunciar abrirá una herida imposible de cerrar. Finalmente reúne valor. Las niñas son de Luis Miguel. Aquellas palabras caen como un disparo. Norberto permanece inmóvil durante unos segundos. No necesita responder inmediatamente. Su expresión lo dice todo. No ve dos bebés inocentes. Ve el apellido del hombre al que más desprecia. Ve una derrota personal. Ve cómo el pasado regresa para destruir el futuro que había intentado construir para su hija. Mara intenta explicarse. Le cuenta que cuando quedó embarazada seguía junto a Luis Miguel, que jamás planeó ocultar la verdad por maldad y que ni siquiera imaginaba que terminarían separados antes de descubrir que esperaba gemelas. Pero Norberto ya no escucha. El rencor habla mucho más fuerte que el amor. Empieza a caminar nervioso por la habitación mientras intenta convencerse de que todavía existe una salida. Todavía puedes evitarlo. Mara levanta la vista sin comprender. ¿Evitar qué? Norberto se gira lentamente y pronuncia la frase más cruel que una hija puede escuchar de labios de su propio padre. No puedes tener a esas niñas. El mundo de Mara se derrumba. Jamás imaginó que el hombre que tantas veces la protegió pudiera convertirse en quien más amenazara a sus hijas. Durante unos segundos no consigue reaccionar. Después lo mira con los ojos completamente llenos de lágrimas. ¿Me estás pidiendo que aborte? La pregunta queda suspendida en el aire. Norberto intenta justificar sus palabras hablando del pasado, del sufrimiento, de los enemigos que han marcado su vida y de todo lo que Luis Miguel representa para él. Insiste en que esas niñas lo unirán para siempre con una familia que considera responsable de demasiadas desgracias. Pero cuanto más intenta explicarse, más evidente resulta que ya no habla como un padre. Habla como un hombre consumido por el odio.
Mara siente que algo se rompe definitivamente dentro de ella. Por primera vez comprende que el mayor peligro para sus hijas no está fuera de la casa, está delante de ella. Son mis hijas. Y voy a tenerlas. La firmeza con la que responde sorprende incluso a Norberto. Hasta ese momento, Mara siempre había intentado evitar enfrentamientos directos con su padre. Sin embargo, la maternidad despierta una fuerza completamente distinta. Ya no está luchando solo por ella. Está luchando por dos vidas inocentes. Norberto insiste una y otra vez. Trata de convencerla de que todavía está a tiempo de cambiar de decisión. Habla de sacrificios, de orgullo, de errores irreparables y de la necesidad de romper cualquier vínculo con Luis Miguel. Pero cada argumento hiere todavía más a Mara. Ellas no tienen la culpa de nada. Su voz apenas consigue mantenerse firme. No voy a castigarlas por el odio que tú sientes. Norberto guarda silencio. La respuesta de su hija lo golpea con una fuerza inesperada. Por primera vez entiende que ya no puede controlarla como antes, y esa pérdida de poder resulta casi tan dolorosa como la noticia del embarazo. Mientras esa batalla emocional destroza la relación entre padre e hija, otro secreto comienza a abrirse paso lejos de ellos. Sara examina unas delicadas pulseras encargadas por Raúl Falcao. Al principio parecen simples joyas, pero algo llama inmediatamente su atención. No son pulseras cualquiera. Fueron diseñadas para dos niñas, y uno de los nombres grabados sobre el metal provoca un estremecimiento imposible de ignorar. Rosario, el mismo nombre de la madre de Mara. Sara frunce el ceño. Empieza a unir piezas que hasta ese momento parecían inconexas. Si aquellas joyas realmente fueron encargadas para las futuras hijas de Mara, significa que alguien conoce un secreto que debería permanecer oculto. Y si Raúl Falcao sabe demasiado, ¿quién más podría descubrirlo? Sin perder tiempo, Sara decide mostrarle el hallazgo a Luis Miguel. Él observa las pulseras con desconcierto. Al principio no entiende su significado, pero una sospecha comienza a instalarse lentamente en su interior. Una sospecha que altera por completo su respiración. ¿Crees que esas niñas son las hijas de Mara? Sara tarda unos segundos en responder. No posee pruebas definitivas, solo intuiciones. Pero esas intuiciones empiezan a encajar con demasiada precisión. Creo que sí. Luis Miguel permanece inmóvil, no quiere creerlo. Y al mismo tiempo siente un miedo inexplicable a que pueda ser cierto. Porque si Mara realmente está embarazada, y se ocultó ese embarazo, entonces existe una pregunta capaz de cambiar la vida de todos para siempre. ¿De quién son realmente esas niñas? Mientras tanto, Mara abandona la conversación con Norberto completamente destrozada. Ya no solo carga con el peso de un embarazo secreto, ahora también sabe que el hombre que debería protegerla está dispuesto a rechazar a sus propias nietas por culpa de un odio que parece no tener fin. Sin embargo, decide guardar un último silencio. Luis Miguel no debe saber nada. No todavía. Está convencida de que revelar la verdad solo provocará una guerra aún mayor entre ambas familias. Pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Y justo cuando Mara cree haber logrado contener el incendio, una pequeña pista empieza a recorrer silenciosamente el camino que conduce directamente hasta Luis Miguel. Porque esas dos pulseras grabadas con nombres inocentes podrían convertirse en la prueba que derrumbe la mentira más peligrosa de toda la historia. ¿Será ese inesperado descubrimiento el que lleve a Luis Miguel a enfrentarse cara a cara con Mara para preguntarle aquello que ella más teme escuchar? Pero fue precisamente esa sospecha la que comenzó a destruir la calma de Luis Miguel. Hasta hace unos minutos aquellas pulseras no eran más que un detalle extraño relacionado con la investigación sobre Raúl Falcao. Sin embargo, ahora parecían esconder una verdad demasiado íntima para ser una simple coincidencia. Los nombres grabados en ellas, el misterioso encargo y la relación con Mara empezaban a formar un rompecabezas imposible de ignorar. Luis Miguel observó nuevamente las joyas sin apartar la vista de la inscripción. Cuanto más intentaba encontrar una explicación lógica, más fuerte se hacía una inquietud que no conseguía controlar. Algo le decía que aquellas piezas no hablaban únicamente de un regalo para unas niñas. Hablaban de un secreto cuidadosamente protegido durante demasiado tiempo. ¿Estás completamente segura de lo que piensas?, preguntó con la voz tensa. Sara negó lentamente con la cabeza. No tengo pruebas, pero tampoco creo en las casualidades. ¿Alguien sabía de ese embarazo antes que todos nosotros? Aquellas palabras se quedaron resonando en la mente de Luis Miguel. Si realmente Mara esperaba dos niñas, solo existían dos posibilidades. O había decidido ocultarle deliberadamente la verdad, o alguien la había obligado a hacerlo. Ninguna de las dos respuestas era capaz de darle tranquilidad. Mientras él luchaba con aquellas dudas, Mara seguía intentando recomponer los pedazos de su vida después del brutal enfrentamiento con Norberto. Había imaginado muchas veces cómo reaccionaría su padre al conocer el embarazo, pero jamás pensó que llegaría a rechazar a sus propias nietas con semejante crueldad. Aquella conversación seguía repitiéndose una y otra vez dentro de su cabeza como una pesadilla de la que era imposible despertar. Neusa percibió inmediatamente que algo terrible había ocurrido.
Apenas vio entrar a Mara, comprendió que aquella joven ya no lloraba únicamente por miedo. Había algo mucho más profundo escondido detrás de sus lágrimas. Con infinita delicadeza intentó acercarse a ella. ¿Qué te hizo Norberto? Mara tardó varios segundos en responder. No encontraba fuerzas para repetir aquellas palabras que tanto daño le habían hecho. Finalmente levantó la mirada. Me pidió que acabara con mis hijas. Neusa sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. No podía creer que Norberto hubiera sido capaz de llegar tan lejos. Intentó justificarlo pensando que la noticia lo había desbordado emocionalmente, que había reaccionado impulsivamente y que, con el tiempo, terminaría aceptando a las niñas. Pero Mara ya no compartía esa esperanza. No habló como un padre confundido. Habló como un hombre que odia más de lo que ama. Aquella frase dejó a Neusa completamente desarmada. Comprendió que el conflicto ya no era únicamente familiar. Era una guerra entre el amor de una madre y el orgullo de un hombre incapaz de perdonar. Sin embargo, mientras Mara intentaba sostenerse emocionalmente, Norberto tampoco conseguía encontrar tranquilidad. Caminaba solo por la casa, incapaz de aceptar que su hija estuviera esperando gemelas de Luis Miguel. Cada recuerdo del pasado alimentaba todavía más un resentimiento que llevaba demasiados años creciendo en silencio. Intentó convencerse de que todo lo hacía por protegerla, pero, en el fondo, sabía que también estaba defendiendo su propio orgullo, y esa diferencia empezaba a perseguirlo. Mientras tanto, Luis Miguel ya no podía apartar la idea de Mara de su cabeza. Recordó cada conversación, cada despedida y cada silencio entre ambos. De pronto comprendió que había demasiadas piezas que nunca encajaron del todo. El comportamiento distante de Mara, sus evasivas y aquella necesidad constante de desaparecer cobraban ahora un significado completamente distinto. «Necesito verla», dijo finalmente. Sara intentó detenerlo. «Si estoy equivocada, solo conseguirás hacer más daño». Luis Miguel respiró profundamente. «Y si tienes razón. Llevo demasiado tiempo viviendo una mentira. Aquella decisión cambiaría el rumbo de todo». Muy lejos de imaginar lo que estaba ocurriendo, Luena continuaba viviendo su propio infierno. Su mayor preocupación seguía siendo Junior. Cada hora que pasaba aumentaba el miedo a perderlo definitivamente. Sin embargo, comenzó a notar algo extraño en Luis Miguel. Él estaba presente físicamente, pero su mente parecía encontrarse muy lejos. Las respuestas llegaban tarde, las miradas se perdían en el vacío, y el silencio empezaba a ocupar el lugar de las promesas. Luena sintió un dolor que no sabía explicar. No tenía pruebas, solo intuiciones. Pero una mujer enamorada reconoce el instante exacto en que el corazón del hombre que tiene delante empieza a dividirse. ¿Hay algo que no me estás diciendo?, preguntó con cautela. Luis Miguel evitó responder inmediatamente. No quería mentirle, pero tampoco podía contarle una verdad que ni siquiera comprendía por completo. Solo estoy preocupado por muchas cosas. Luena sonrió con tristeza. Aquella respuesta confirmaba precisamente lo que más temía, porque cuando alguien deja de mirar a los ojos normalmente ya está escondiendo algo. Al mismo tiempo, Raúl Falcao continuaba moviendo sus propias piezas desde las sombras. Nadie comprendía todavía el verdadero alcance de sus planes, pero cada nuevo paso demostraba que conocía información demasiado delicada sobre la familia. Sus contactos seguían trabajando para facilitar su vida mientras él hablaba continuamente de venganzas pendientes y de personas que todavía debían pagar por haberlo traicionado. La investigación avanzaba lentamente, pero también comenzaba a rozar la vida privada de Mara de una forma cada vez más peligrosa. Las pulseras dejaban de ser un simple objeto. Ahora eran una prueba capaz de revelar un embarazo oculto y de conectar a Raúl con un secreto que nunca debió conocer. Mientras tanto, Neusa decidió enfrentarse a Norberto. Entró decidida, sin miedo a provocar otra discusión. ¿Cómo pudiste decirle eso a tu propia hija? Norberto respondió con frialdad. No entiendes lo que está pasando. Lo que entiendo es que Mara necesita un padre, no un juez. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Neusa aprovechó aquel silencio para decir aquello que Norberto llevaba demasiado tiempo negándose a escuchar. Esas niñas no tienen culpa del odio que tú llevas dentro. Las palabras golpearon directamente donde más dolía, pero Norberto volvió a encerrarse tras su orgullo. Jamás aceptaré que Luis Miguel forme parte de mi familia. Neusa lo observó con profunda tristeza. Comprendió que convencerlo sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Mientras tanto, Mara tomó una decisión que le rompía el corazón: marcharse, alejarse de Lisboa, poner tierra de por medio antes de que el conflicto creciera todavía más. Creía que, lejos de Norberto y lejos de Luis Miguel, sus hijas tendrían alguna posibilidad de vivir en paz. Sin embargo, ignoraba que el destino ya había comenzado a derribar todos sus planes. Porque en ese mismo instante, Luis Miguel caminaba decidido hacia ella. No buscaba recuperar el pasado, no pretendía revivir una historia de amor, solo necesitaba una respuesta. Una única respuesta capaz de cambiar su vida para siempre. Cuando Mara lo vio aparecer frente a ella, sintió que el miedo volvía a apoderarse de su cuerpo. Intentó marcharse, intentó evitar aquella conversación, pero Luis Miguel dio un paso al frente. La miró fijamente.
y con una serenidad mucho más aterradora que cualquier grito, pronunció la pregunta que Mara había intentado evitar desde el mismo día en que descubrió que estaba embarazada. Mara, dime la verdad. Hizo una breve pausa mientras buscaba el valor suficiente para terminar la frase. ¿Los bebés que esperas son hijos míos? Mara sintió que el mundo entero desaparecía a su alrededor. No respondió. No pudo hacerlo. Pero el silencio que acababa de nacer entre los dos decía mucho más que cualquier confesión. Y justo cuando Luis Miguel comenzaba a comprender que aquella ausencia de palabras escondía la verdad más dolorosa de su vida, una voz cargada de furia irrumpió detrás de ellos. «Aléjate inmediatamente de mi hija». Norberto acababa de llegar. El silencio de Mara fue más devastador que cualquier respuesta. Luis Miguel ya no necesitaba escuchar una confesión para comprender que su vida acababa de cambiar para siempre. Había leído la verdad en sus ojos, en el temblor de sus manos y en la forma en que protegía instintivamente su vientre. Allí, frente a él, no solo estaba la mujer que una vez amó, estaba la madre de sus hijas. Pero antes de que Mara pudiera pronunciar una sola palabra, Norberto irrumpió con una autoridad que parecía dispuesta a aplastar cualquier posibilidad de diálogo. «Te dije que te alejaras de ella». Luis Miguel no retrocedió. Por primera vez, el miedo que Norberto había provocado durante años desapareció por completo. Había algo mucho más fuerte que el rencor enfrentándose a él, el derecho de un padre a conocer la verdad sobre sus hijas. «No me iré hasta que Mara responda». Aquella frase encendió todavía más la furia de Norberto. «No tienes ningún derecho a exigir explicaciones». Luis Miguel sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Si esas niñas son mías, tengo todos los derechos del mundo». Las palabras cayeron como un golpe seco. Mara sintió que el aire se volvía irrespirable. Durante meses, había intentado evitar exactamente aquel momento. Había imaginado cientos de escenarios posibles, pero ninguno tan doloroso como tener a los dos hombres más importantes de su vida enfrentados delante de ella mientras sus hijas se convertían en el centro de una batalla. Intentó intervenir. «Por favor, basta». Pero ninguno de los dos parecía escucharla. Norberto dio un paso al frente. «Mi hija no te debe absolutamente nada». Luis Miguel respondió con una calma que escondía una rabia inmensa. «No estoy hablando de mí, estoy hablando de ellas». Por primera vez Norberto comprendió que ya no podía controlar la situación. Luis Miguel había unido todas las piezas, las pulseras, las sospechas de Sara, los silencios de Mara, y ahora estaba demasiado cerca de descubrir toda la verdad. Mara cerró los ojos durante unos segundos. Sabía que ya no existía ninguna salida. Si seguía callando, destruiría para siempre la confianza de Luis Miguel. Si confesaba la verdad, provocaría una guerra abierta con Norberto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro. Cuando volvió a levantar la mirada, ya no intentó esconder nada. «Sí». La palabra apenas salió de sus labios. Pero fue suficiente. «Sí. Son tus hijas». Luis Miguel sintió que el tiempo se detenía. Durante unos segundos no pudo reaccionar. Había imaginado aquella posibilidad desde que vio las pulseras, pero escucharla de boca de Mara era completamente distinto. No sintió alegría, no sintió alivio, sintió un dolor inmenso, porque descubría que iba a ser padre en el mismo instante en que comprendía que todos habían intentado mantenerlo alejado de sus propias hijas. Su voz salió completamente quebrada. «¿Pensabas marcharte sin decírmelo?» Mara bajó nuevamente la cabeza. Aquella pregunta era la que más había temido desde el principio. Tenía miedo. Luis Miguel respiró profundamente intentando controlar las emociones que se agolpaban dentro de él. ¿Miedo de mí? Ella negó lentamente. No, miedo de todo lo que iba a pasar. Sus ojos buscaron a Norberto por un instante. No hizo falta decir nada más. Luis Miguel comprendió inmediatamente quién había alimentado ese terror. Se giró lentamente hacia Norberto. «¿Qué le hiciste?» Norberto mantuvo la misma expresión fría. «Solo intenté proteger a mi hija». Luis Miguel dio otro paso. «No. Intentaste separarme de mis hijas antes de que supiera que existían». El ambiente volvió a llenarse de tensión. Mara sintió que aquella discusión estaba a punto de escapar completamente de su control. Intentó colocarse entre ambos. «No quiero que sigan peleando», pero Norberto ya había perdido toda paciencia. «Esas niñas jamás unirán a nuestras familias». Luis Miguel respondió sin apartar la vista. «No necesito unir familias». Hizo una breve pausa. «Solo necesito proteger a mis hijas». Aquellas palabras golpearon directamente el orgullo de Norberto. Era la primera vez que alguien desafiaba tan abiertamente su autoridad delante de Mara, y también era la primera vez que Mara veía a Luis Miguel hablar con tanta determinación. Durante unos segundos comprendió que él ya no luchaba por recuperar una historia de amor. Luchaba por dos niñas que todavía no habían nacido. Sin embargo, la peor revelación aún estaba por llegar. Luis Miguel observó nuevamente a Mara. Había algo más. Lo intuía. Había visto demasiado miedo en sus ojos para que todo terminara allí. ¿Qué más ocurrió? Mara permaneció inmóvil. No quería responder. Pero Norberto tampoco podía detener la verdad para siempre. Luis Miguel insistió. «Necesito saberlo todo».
Las lágrimas volvieron a aparecer en el rostro de Mara. Papá. Me pidió que no las tuviera. El silencio fue absoluto. Luis Miguel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Necesitó varios segundos para comprender el verdadero significado de aquellas palabras. Finalmente preguntó con la voz completamente rota: ¿Estás diciendo que te pidió que abortaras? Mara asintió lentamente. No hacía falta añadir nada más. Luis Miguel giró la cabeza hacia Norberto, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Fue verdad? Norberto intentó justificarse. Habló del pasado, habló del odio, habló de Luis Miguel, habló de todo excepto de las niñas. Pero cuanto más hablaba, más evidente resultaba que había sido capaz de rechazar la vida de sus propias nietas únicamente porque llevaban la sangre del hombre al que consideraba su enemigo. Luis Miguel ya no pudo contenerse. Son dos niñas inocentes. Norberto respondió con la misma dureza. Son el vínculo que jamás aceptaré. Aquellas palabras terminaron de destruir cualquier posibilidad de entendimiento. Mara comenzó a llorar desconsoladamente. No soportaba seguir viendo cómo el odio seguía ocupando el lugar donde debía existir amor. En ese momento apareció Neusa. Al contemplar la escena comprendió inmediatamente que el secreto había salido finalmente a la luz. Se acercó hasta Mara y la abrazó con fuerza. Ya no estás sola. Aquellas palabras hicieron que Mara rompiera definitivamente a llorar. Había soportado demasiadas cargas durante demasiado tiempo. El embarazo, las amenazas de Norberto, el miedo a perderlo todo. Y ahora también el dolor de haber herido a Luis Miguel ocultándole la verdad. Mientras tanto, lejos de aquella casa, otra amenaza seguía creciendo. Raúl Falcao continuaba preparando su vida. Sus hombres movían documentos falsos y organizaban los últimos detalles para desaparecer del país. Pero Raúl no hablaba únicamente de escapar, hablaba constantemente de una venganza pendiente, de un hombre que todavía debía pagar, de una deuda que solo podía saldarse con sangre. Los investigadores comenzaban a sospechar que aquella obsesión podía convertirlo en alguien todavía más peligroso de lo que imaginaban. Y, sin saberlo, Mara ya estaba relacionada con esa amenaza. Las pulseras encontradas por Sara no solo habían destapado el embarazo, también demostraban que Raúl conocía detalles íntimos sobre las futuras hijas de Mara mucho antes que Luis Miguel. Aquello significaba una sola cosa. Raúl llevaba demasiado tiempo observando a la familia desde las sombras, y si conocía el secreto más importante de Mara, ¿qué otras cosas sabía? Mientras todos intentaban asimilar la confesión, Luis Miguel respiró profundamente. Se acercó lentamente hasta Mara. No lo hizo como el hombre que reclamaba una explicación, lo hizo como un padre que acababa de descubrir que dos vidas dependían también de él. Con enorme serenidad tomó las manos de Mara. No puedo cambiar todo el dolor que has vivido. Sus ojos se humedecieron, pero sí puedo prometerte una cosa. Ella levantó lentamente la mirada. Nunca voy a abandonar a mis hijas. Aquellas palabras hicieron temblar a Mara. Durante meses había intentado convencerse de que ocultar la verdad era la única forma de protegerlas. Sin embargo, escuchar aquella promesa despertó una esperanza que llevaba demasiado tiempo enterrada. Pero esa esperanza apenas duró unos segundos. Porque desde el pasillo llegó el sonido de unos pasos apresurados. Una mujer acababa de detenerse al escuchar parte de la conversación. No había escuchado todo, solo una frase, solo una palabra. Bebés. Y cuando levantó lentamente la vista hacia Luis Miguel y Mara, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Era Luena. Y la pregunta que estaba a punto de formular amenazaba con destruir todo lo que aún quedaba en pie. Luis Miguel. ¿De qué bebés están hablando? Lo que nadie imaginaba era que Luena terminaría descubriendo la verdad de la forma más cruel posible. No fue Mara quien decidió contárselo. No fue Luis Miguel quien reunió el valor para hablar. Fue el destino quien abrió la puerta en el peor momento, obligándola a escuchar la única palabra capaz de destruir todo aquello en lo que todavía quería creer. ¿De qué bebés están hablando? El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Luis Miguel quedó completamente inmóvil. Mara sintió que el miedo regresaba con más fuerza que nunca. Y Norberto comprendió que el secreto que tanto había intentado controlar acababa de escapar definitivamente de sus manos. Luena observó uno por uno los rostros que tenía delante. Ninguno encontraba el valor suficiente para responder. Aquella ausencia de palabras comenzó a dolerle mucho más que cualquier explicación. Volvió a mirar a Luis Miguel. Respóndeme. Su voz ya no era una súplica. Era la voz de una mujer que intuía que estaba a punto de perderlo todo. Luis Miguel intentó acercarse. Luena, déjame explicarte. Ella retrocedió inmediatamente. No. Negó con la cabeza mientras las lágrimas empezaban a recorrer su rostro. Primero dime la verdad. Luis Miguel sintió que cualquier respuesta destruiría a alguien. Si callaba, seguiría mintiendo. Si hablaba, rompería definitivamente el corazón de Luena. Mara decidió intervenir antes de que él cargara solo con aquella responsabilidad. Luena, yo nunca quise que lo supieras así. Aquellas palabras bastaron para confirmar la peor sospecha.
Luena comprendió que existía una verdad escondida desde hacía demasiado tiempo. Su mirada ascendió lentamente hasta el vientre de Mara. Por primera vez lo observó con atención, y todo comenzó a encajar. Las ausencias, los silencios, las miradas entre Mara y Luis Miguel, la inquietud que llevaba días sintiendo sin poder explicar. Cuando volvió a levantar la vista apenas pudo contener el llanto. ¿Estás esperando un hijo suyo? Mara cerró los ojos. No encontró fuerzas para mentir. Movió lentamente la cabeza afirmando. Después añadió en un susurro casi imperceptible. Son 2 niñas. Aquellas 3 palabras destrozaron por completo a Luena. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No odiaba a aquellas pequeñas vidas. Ni siquiera habían nacido. Pero representaban un vínculo que jamás podría romperse entre Mara y Luis Miguel. Y eso era precisamente lo que más la hería. Luis Miguel dio un paso hacia ella. Yo acabo de enterarme. Luena sonrió con una tristeza desgarradora. Pero quería saberlo. Aquella frase dejó a Luis Miguel sin respuesta, porque era verdad. Desde el instante en que vio aquellas pulseras, sintió la necesidad desesperada de descubrir el secreto de Mara, y ahora entendía por qué. Luena respiró profundamente intentando controlar las lágrimas. Mientras yo luchaba por no perder a Junior, tú estabas descubriendo que ibas a ser padre otra vez. Luis Miguel negó inmediatamente. No es así, pero ni siquiera él estaba convencido de sus propias palabras. Sabía perfectamente que la noticia acababa de cambiar toda su vida. Luena sintió que cada segundo allí la humillaba un poco más. Miró a Mara. No vio una enemiga, vio a otra mujer destrozada, una madre que también estaba luchando por proteger a sus hijos. Y esa certeza hizo todavía más dolorosa la situación. Nunca quise hacerte daño, dijo Mara entre lágrimas. Luena respondió con una serenidad que impresionó a todos. Lo sé. Hizo una pausa. Pero el daño ya está hecho. Aquellas palabras pesaron más que cualquier grito. Durante unos segundos nadie fue capaz de hablar. Incluso Norberto permaneció en silencio. Sin embargo, el silencio duró muy poco, porque volvió a intervenir intentando dirigir toda la culpa hacia Luis Miguel. Todo esto ocurre por su culpa. Luis Miguel giró inmediatamente hacia él. No utilicé a Luena para justificar su odio. Norberto respondió con la misma dureza. Desde que apareciste en nuestras vidas solo has traído desgracias. Mara ya no soportó escuchar más. Se colocó nuevamente entre ambos. ¡Basta! Su grito sorprendió incluso a Norberto. Nunca antes lo había enfrentado de aquella manera. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero su voz sonó firme. Mis hijas no son una desgracia. Nadie respondió. Mara continuó hablando. No permitiré que vuelvas a utilizarlas para alimentar tu odio. Norberto sintió que perdía definitivamente el control sobre su hija. Aquella mujer que durante años había intentado proteger ya no obedecía a sus decisiones. Ahora era una madre, y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquiera por sus hijas. Mientras aquella discusión seguía creciendo, Sara continuaba colaborando con la investigación contra Raúl Falcao. Las pulseras habían abierto una línea completamente inesperada. Los investigadores descubrieron que Raúl había mostrado un interés demasiado preciso por el embarazo de Mara. No podía tratarse de una simple casualidad. Conocía nombres, fechas, detalles íntimos que solo unas pocas personas sabían. Aquello significaba que llevaba mucho tiempo observando a la familia desde muy cerca. La noticia preocupó enormemente a Sara. Si Raúl conocía el embarazo, también podía utilizarlo. Y un hombre desesperado era capaz de convertir cualquier secreto en un arma. Mientras tanto, Neusa volvió a quedarse a solas con Norberto. Intentó hacerlo entrar en razón una vez más. Todavía puedes recuperar a tu hija. Norberto permaneció varios segundos mirando al vacío, pero cuando respondió, su voz seguía cargada de la misma rigidez. No aceptaré jamás que Luis Miguel forme parte de mi familia. Neusa sintió una enorme decepción. Comprendía el dolor de Norberto, comprendía las heridas del pasado, pero ya no podía justificar la manera en que estaba destruyendo el presente. Lo que terminarás perdiendo no será una discusión, lo miró fijamente, será a Mara. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Norberto incluso después de que Neusa abandonara la habitación. Por primera vez comenzó a sentir un miedo diferente. No el miedo a Luis Miguel, no el miedo al pasado, el miedo a quedarse completamente solo. Entre tanto, Luis Miguel decidió buscar nuevamente a Mara. La encontró sola, intentando recuperar la calma. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Habían compartido demasiadas emociones en muy poco tiempo. Finalmente, él rompió el silencio. Necesito saber qué lugar tendré en la vida de mis hijas. Mara respiró lentamente. Aquella era la pregunta que llevaba evitando desde que descubrió el embarazo. No lo sé. Luis Miguel bajó la mirada. Aquella respuesta dolía, pero también comprendía que Mara estaba completamente desbordada. Ella continuó hablando. Todo lo que hice, lo hice por miedo. Luis Miguel levantó nuevamente la vista. Por primera vez no vio únicamente a la mujer que le había ocultado la verdad. Vio a una madre completamente sola intentando proteger a 2 niñas antes incluso de que nacieran. Se acercó despacio. No puedo cambiar el pasado. Tomó suavemente una de sus manos. Pero sí puedo cuidar de ellas contigo.
Mara sintió que las lágrimas regresaban. Aquellas palabras eran exactamente las que siempre había querido escuchar, y, al mismo tiempo, las que más temía. Porque aceptar la ayuda de Luis Miguel significaba desafiar abiertamente a Norberto, y Norberto jamás aceptaría aquella decisión. Muy lejos de allí, Raúl Falcao daba un nuevo paso en su plan. Acorralado por la policía y cada vez con menos opciones para escapar, comenzó a hablar con sus hombres sobre un último movimiento desesperado. No quería desaparecer sin ajustar cuentas, seguía obsesionado con vengarse. Seguía convencido de que solo la violencia podía devolverle la paz. Uno de sus colaboradores intentó hacerlo entrar en razón. La policía está demasiado cerca. Raúl respondió con una mirada helada. Entonces tendremos que actuar antes. Aquellas palabras encendieron todas las alarmas. Mientras la familia luchaba por reconstruirse, una amenaza mucho más peligrosa avanzaba hacia ellos sin que ninguno pudiera imaginar hasta dónde sería capaz de llegar. Y el destino volvió a golpear en el instante más inesperado. Cuando Mara estaba a punto de marcharse, sonó su teléfono. Contestó con aparente tranquilidad, pero apenas escuchó las primeras palabras, el color desapareció completamente de su rostro. Su respiración se aceleró. Las manos comenzaron a temblarle. Luis Miguel se acercó preocupado. ¿Qué ocurre? Mara apenas consiguió pronunciar unas pocas palabras. Raúl hizo una pausa intentando recuperar el aliento. Raúl sabe dónde estoy. Luis Miguel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, pero la llamada aún no había terminado. Al otro lado de la línea, una voz desesperada pronunció una frase que hizo que Mara sintiera que el peligro acababa de convertirse en una realidad imposible de detener. Y viene hacia ti. Raúl sabe dónde estás. Y viene hacia ti. Aquellas palabras dejaron a Mara completamente paralizada. Durante unos segundos fue incapaz de respirar. Instintivamente llevó ambas manos hasta su vientre, como si pudiera proteger a sus hijas del peligro que acababa de acercarse a ellas. Ya no era únicamente el odio de Norberto ni el dolor que había provocado la verdad sobre el embarazo. Ahora existía una amenaza real, un hombre desesperado que conocía demasiados secretos y que podía convertirlos en un arma. Luis Miguel comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. ¿Qué ocurrió?, preguntó con urgencia. Mara apenas consiguió responder. Dicen que Raúl está muy cerca, que podría venir hacia aquí. La expresión de Luis Miguel cambió por completo. Todo el resentimiento que todavía llevaba dentro desapareció en un instante. Ya no estaba allí como un hombre herido por las mentiras del pasado. Estaba allí como un padre dispuesto a proteger a sus hijas antes incluso de conocerlas. No vas a quedarte sola. Aquellas palabras sonaron firmes, sin una sola duda. Norberto también escuchó la noticia. Por un momento, incluso él olvidó la discusión con Luis Miguel. La posibilidad de que alguien pudiera poner en peligro a Mara despertó el instinto protector que todavía conservaba. Sin embargo, su primera reacción volvió a ser intentar controlar la situación. Nos iremos inmediatamente de Lisboa. Mara negó con decisión. No seguiré huyendo toda la vida. Aquella respuesta sorprendió incluso a Neusa. La joven que hasta hacía poco intentaba evitar cualquier enfrentamiento había cambiado por completo. Ahora hablaba una mujer que había descubierto que el amor por sus hijas era mucho más fuerte que cualquiera de sus miedos. Luis Miguel dio un paso adelante. Si Raúl realmente viene hacia aquí, tendrá que pasar primero por mí. Norberto lo observó con dureza. Durante unos segundos estuvo a punto de responder con otra provocación, pero comprendió que aquella ya no era una batalla de orgullo. Era una cuestión de vida o muerte. Mientras tanto, la policía comenzó a cerrar el cerco sobre Raúl Falcao. Gracias a la información entregada por Sara y a las pruebas reunidas durante la investigación, lograron localizar los movimientos del fugitivo. Cada minuto reducía sus posibilidades de escapar. Sin embargo, Raúl ya no pensaba únicamente en huir. Hablaba constantemente de una última oportunidad, de una última venganza, de un último golpe antes de desaparecer para siempre. Cuando los agentes consiguieron rodearlo, intentó escapar desesperadamente, amenazó, insultó y prometió que nadie conseguiría detenerlo con vida. Durante unos instantes todo pareció salirse de control, pero finalmente fue reducido antes de que pudiera acercarse a Mara. La noticia llegó pocos minutos después. Raúl había sido capturado. El peligro inmediato desaparecía. Mara sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Luis Miguel fue el primero en sujetarla antes de que cayera al suelo. Ella rompió a llorar. No lloraba únicamente por el miedo vivido. Lloraba por todo lo acumulado durante aquellos días. Por el embarazo oculto. Por las palabras de Norberto, por la culpa de haber alejado a Luis Miguel de sus hijas, y también por el alivio de saber que, al menos por ese momento, las pequeñas estaban a salvo. Neus abrazó a Mara con emoción. Todo terminó, pero Mara negó lentamente. No, miró a Luis Miguel, después observó a Norberto. Lo más difícil empieza ahora, y tenía razón, la captura de Raúl cerraba una amenaza, pero las heridas dentro de la familia seguían completamente abiertas. Horas más tarde, Luis Miguel buscó nuevamente a Mara.
Esta vez no había discusiones, no había gritos, solo dos personas intentando entender cómo continuar después de tantas mentiras y tanto sufrimiento. Luis Miguel habló primero. No puedo recuperar el tiempo que perdí, bajó la mirada durante unos segundos, pero sí puedo estar presente desde hoy. Mara sintió un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo creyó que ocultar el embarazo era la única forma de proteger a sus hijas. Ahora comprendía que también las había privado del derecho de conocer a un padre dispuesto a luchar por ellas. Perdóname, Luis Miguel respiró profundamente, todavía existía dolor, todavía había preguntas sin responder. Pero también había algo mucho más importante. Dos niñas que necesitaban crecer rodeadas de personas capaces de amarlas. No voy a prometer que olvidaré todo de un día para otro. Le tomó suavemente la mano. Pero jamás permitiré que nuestras hijas paguen por los errores de los adultos. Mara respondió apretando su mano con fuerza. No era una reconciliación completa, tampoco el regreso de una historia de amor. Era el nacimiento de un compromiso mucho más grande. Ser padre y madre de dos niñas que merecían una vida diferente. Muy cerca de ellos, Luena observaba la escena desde la distancia. Su corazón seguía roto. Comprendía perfectamente que Luis Miguel acababa de descubrir una parte de su vida imposible de ignorar. Aquello no eliminaba el cariño que él sentía por Junior, tampoco borraba todo lo vivido entre ellos, pero cambiaba inevitablemente el rumbo de sus destinos. Con lágrimas en los ojos decidió marcharse, no porque hubiera dejado de querer a Luis Miguel, sino porque entendía que necesitaba recuperar primero su propia dignidad. Su prioridad seguiría siendo Junior, y por él encontraría fuerzas para levantarse una vez más. Norberto permaneció completamente solo. Por primera vez nadie discutía con él, nadie intentaba convencerlo, solo escuchaba el eco de sus propias palabras. Aún recordaba el instante en que le pidió a Mara que renunciara a sus hijas. Aquella imagen comenzó a perseguirlo con una fuerza insoportable. Comprendió demasiado tarde que el odio había estado a punto de costarle lo único verdaderamente importante, el amor de su propia hija. No encontró el valor suficiente para pedir perdón, pero por primera vez dejó de buscar excusas, y ese silencio fue el inicio del castigo más duro que podía recibir. Mara abandonó aquella casa con una mano sobre su vientre. Sonrió débilmente. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque comprendió que ya nunca volvería a permitir que nadie decidiera el destino de Luegui y Rosario. Ellas crecerían sabiendo que fueron amadas desde el primer momento en que su madre decidió defenderlas. Incluso cuando hacerlo significó enfrentarse al hombre que más autoridad tenía sobre su vida. Porque el verdadero amor nunca nace del control. Nace del valor de proteger incluso cuando el miedo parece invencible. La confianza puede romperse con un solo secreto, pero también puede comenzar a reconstruirse cuando la verdad deja de esconderse detrás del silencio. La traición duele mucho más cuando proviene de quienes prometieron cuidarnos, y este episodio demuestra que el orgullo, cuando sustituye al amor, termina destruyendo aquello que más pretende proteger. La familia no se sostiene por la sangre ni por el poder, sino por la capacidad de aceptar, perdonar y defender a quienes más nos necesitan. Y el mayor sacrificio de Mara no fue soportar las amenazas ni ocultar su embarazo, sino decidir que sus hijas jamás heredarían el odio que dividió las generaciones anteriores. Luis Miguel eligió asumir su responsabilidad como padre. Luena eligió conservar su dignidad para seguir luchando por Junior. Mara eligió la vida de sus hijas por encima del miedo. Y Norberto quedó frente a la lección más amarga de todas. Ningún rencor vale el precio de perder a una hija. Gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos de La Única Mujer. Yo soy Miguel, y será un placer encontrarnos nuevamente en el próximo episodio, donde nos espera una nueva historia llena de emociones, secretos y giros inesperados.